La denominación o concepto de sistema jurídico hace referencia al conjunto articulado y coherente de instituciones, métodos, procedimientos y reglas legales que constituyen el derecho positivo en un lugar y tiempo determinado. Pues toda vez que la humanidad se ha organizado políticamente en estados soberanos, cada uno de ellos cuenta con un sistema jurídico propio, en razón de su misma soberanía, el cual reviste el carácter de unitario, si se trata de un estado centralizado o plural. En el caso de México, el Estado federal, o bien de una confederación o de una unión internacional. La confederación la tuvo los Estados Unidos de América después de haberse independizado de Inglaterra. Así, al referirnos a México, podemos hablar de un sistema jurídico nacional en lo que refiere al ámbito federal. Además, tenemos 32 sistemas correspondientes a otras tantas entidades federativas, incluidas la Ciudad de México, que a pesar de lo mínimo de sus diferencias, son perfectamente distinguibles entre sí. Citando a la reconocida maestra María del Refugio González, al explicar el proceso de desarrollo y evolución de los sistemas jurídicos, se subraya la marcada interacción ejercida por los diversos derechos nacionales a lo largo del devenir histórico. De esta manera, prácticamente todo sistema contemporáneo se ha conformado con contenidos obviamente de otros sistemas en respuesta a dicha red de influencias recíprocas. Sin embargo, la vivencia original de cada nación, así como el hecho de que su normatividad jurídica es creada mediante órganos y procedimientos locales, es lo que precisamente le otorga la condición de nacional a cada uno de estos sistemas jurídicos, que a la vez se agruparán en familias. La mencionada autora categoriza los tipos de fuerzas externas e internas que propician el desarrollo de los sistemas. En lo que refiere a las fuerzas externas, el profesor Lalinde señala, junto con la maestra María del Refugio González, en su obra Historia del Derecho, Historiográfica y Metodología, publicado por la Universidad Autónoma Metropolitana en el año de 1992, que existen dos formas que pueden adoptar las influencias modificadoras. La primera es la recepción política y la segunda es la recepción técnica. En cuanto a la recepción política, es la imposición violenta de un orden jurídico extranjero, generalmente derivada de una conquista o un avasallamiento bélico. Pues como ejemplo lo tenemos en el sistema híbrido del Japón, que recibió toda la influencia constitucional de los Estados Unidos de América, después de haber sido derrotada en la Segunda Guerra Mundial. Por su parte, la recepción técnica consiste en esta forma que tienen los sistemas jurídicos de adoptar voluntariamente los elementos tanto teóricos como prácticos que provienen de otro orden jurídico, es decir, de un ordenamiento legal extranjero, debido al adelanto, prestigio o eficacia, como es el caso que tuvimos de la recepción en México del Código Civil francés durante el siglo XIX. Recuerden ustedes la teoría general de las obligaciones de Bonnecas. Doy para que des, hago para que hagas, hago para que des y doy para que hagas. En lo interno, la maestra María del Refugio González identifica dos grandes fuerzas que en el seno de una transformación modifican este sistema jurídico. ¿Cuáles son? Las revoluciones y las reformas. Las revoluciones provocan de una manera brusca y sobre todo fracturan el orden social, que permite al ganador, es decir, al bando vencedor, imponer su propio proyecto histórico y en consecuencia jurídico,
como ocurrió en la Revolución Bolchevique de 1917 y el surgimiento del derecho socialista en Rusia. Al mismo tiempo, las reformas consisten en la reorganización de principios y elementos significativos de un orden jurídico interno, es decir, nacional, un derecho doméstico. Un ejemplo de ellos lo tenemos en las reformas constitucionales que México tuvo en materia agraria, financiera, de inversión extranjera, de personalidad eclesiástica, durante el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari. Todo esto puede ser consultado en la obra Sistemas Jurídicos Contemporáneos de los autores José Humberto Zárate, Ponciano Octavio Martínez García y la de la voz Alma de los Ángeles Río Ruiz, editado por McGraw-Hill.